Comenzamos invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a comenzar el comentario de este día, pues recordando pues dónde estamos. Estamos en el Éxodo. Hicimos, acuérdense, un recorrido sucinto. Fuimos a uña de caballo, acompañando a este pueblo de Dios a lo largo de ese larguísimo recorrido que es demasiado difícil de decir, pero concluíamos nuestra exposición del día anterior diciendo que me parece tan importante que lo que expone el relato del Éxodo es un relato cultural, fundacional, es una epopeya nacional, me parece identitaria, donde el pueblo pone toda su narrativa para explicar quiénes son. ¿Y quiénes son? Acabaremos en la exposición de hoy, si el tiempo nos lo permite, diciendo que el propósito del Éxodo es decir que son el pueblo de Dios al que Dios ha liberado. La liberación, creo que es tan importante, palabra que pues hoy en día de pronto no está en nuestro argot más fácil, pero hace muy pocos años hablar de la liberación era, ¿y qué es? Pues Yahvé libera al pueblo de las esclavitudes, de las alienaciones que está sufriendo. Por eso me parece importantísimo este éxodo. Leo Uris hace una película que tiene unas connotaciones siglo XX, la música es maravillosa, les invito a que escuchen la música de Éxodo, que no es el éxodo del Antiguo Testamento, sino que es el éxodo del pueblo judío en la modernidad. Entonces, invito porque es el lenguaje de la liberación. Es muy importante el tener en cuenta que Dios siempre nos está liberando de las alienaciones. Creo que es de lo del otro. La alienación es quitarle uno y dárselo al otro, al ajeno, alieno. Entonces, los alienígenas, hay películas que están así en esa onda, pero es importantísimo saber que no tenemos que vivir alienados, y quien nos redime de la alienación no es ninguno de los proyectos políticos estos días que está la pobre Ucrania, perdón, todos estos pueblos porque Crimea, ay Dios santo, y entonces están alienados. Entonces creo que hace falta saber que las alienaciones nos las entrega Dios. Entonces creo que es demasiado importante porque si no entendemos que Dios es el que libera, pues aquí tenemos cosas tan terribles, Ucrania, y Dios mío,
se ha sido alienado. Y claro, siempre las alienaciones, el robo. Ay, Señor. Entonces, si no nos libra Dios de las alienaciones, pues después nos aliena otro y al final nos aliena la parca. Loado sea el Señor. En 100 años todos calvos. Estaremos alienados, pero sin cambio, si somos liberados, la liberación es más trascendente. Por eso vamos a hacer este comentario de este libro tan importante. Les cuento en qué fecha escribe Leo Uris el libro del Éxodo, que es el de Leo Uris. Sí, León Uris, sí. Estoy equivocado. Loado, mi señor, la novela de 1958, es una novela histórica, pero sobre todo suena en mis oídos la canción. Es la alienación y es lo que vamos a acabar diciendo. Bien, vamos a ver unos temas que me parece que son importantes porque pues no es lo más pertinente el ser muy erudito, pero hace falta una cierta erudición para decir algunas cosas. Por eso, permítanme, dentro de lo que se puede saber, y en eso uno tiene que tener mucha prudencia, porque como se dice cuando se está enseñando algo que siempre es el ámbito del saber, y el científico tiene que ser muy respetuoso con la terca realidad, pues nos toca decir, en el estado actual de la ciencia, y ese estado actual de la ciencia, pues eso, ¿no? Hay que saber coger y actualizar los conocimientos, pero con mucha tranquilidad, sin angustia en el conocer, porque el conocer los da Dios y entonces iremos a ver qué es lo que podemos decir sobre estas realidades que son tan importantes y tan ricas en su conocer. Y entonces, permítanme comenzar aquí con este señor que es Moisés. Moisés, siglo XIV, sábelo Dios, no, uno tiene que tener muchísima prudencia. En el estado actual de la ciencia, es decir, que más o menos sobre la figura histórica de Moisés, pues lo que tenemos es la figura que está obviamente tomada de la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura, si bien decimos que la Sagrada Escritura es un libro salvífico, pero no quiere decir que esté en contra de la historia, sino que bien por el contrario, hay temas tan importantes. Entonces, tenemos aquí al bueno de Moisés, habíamos dicho, recuerden, y teníamos aquí a este buen personaje que probablemente es un personaje que si algún judío oyera, pues ya no, es un 100% histórico. Bueno, la historicidad es un concepto pues tan amplio, por eso tenemos que decir, ¿y de dónde la autoría de Moisés? Pues es importante Moisés, y quiero a socaire de esta maravillosa estatua de Miguel Ángel. Una vez estuve en Roma y estaban mejorando
mejorando, válgame Dios, San Pietro in Vincoli, que es donde está esta tumba, esta estatua, porque la tumba se quedó en proyecto, pero bueno, entonces ¿cómo se dicen? Los esclavos están en el Louvre. Cuando vayan a París, los esclavos que iban a estar al lado de Moisés, pues ahí están, en el Louvre. Pero iban a haber varios, iba a componerse el túmulo con varios profetas, pero se hizo aquí a Moisés. Pero me parece que esta estatua, solamente con ella, que estos días decían que, porque siempre hay sobre estas imágenes tan fuertes, el buen Miguel Ángel decía la leyenda que cuando la esculpió le dijo habla, y la estatua no habló, y que golpeó con el martillo la rodilla del Moisés, pero pues no se sabe si eso fue así, sí, porque resulta que estos días pues ha habido está en estos días una exposición en Florencia. En Florencia está en exposición las tres piedades, Rondanini, la piedad de Palestrina y la del Vaticano. Y ha habido una limpieza especial, sobre todo de la piedad florentina. Y la piedad florentina, pues creo que es la florentina, no creo que me engañe la memoria, pero bueno, la piedad florentina, dicen que Miguel Ángel, lo mismo que cuando estaba esculpiéndola, que no está terminada, que pretendió romperla porque no le satisfizo. Y entonces, pues los estudios modernos, dicen los estudios modernos de este año, no, porque la limpiaron para esta exposición, y dice que no hay ninguna señal de que haya golpeado. Sí parece que la estatua de la piedad florentina, pues el mármol era de no buena calidad y por eso no la acabó, lo cual no me concluye porque también en la capilla medicea, pues también el día, la noche, la madrugada están sin acabar. Amén. Pero bueno, la que está acabada, sobre todo la piedad del Vaticano, y entonces está así. Pero bueno, entonces este Miguel Ángel, quería decir que este Miguel Ángel me evoca para dar algunas lecciones sobre el por qué estamos en el Éxodo, y luego lo vamos a ver en el Deuteronomio, que será, si Dios nos da en el Levítico y luego en el Deuteronomio, nos da unos parámetros muy especiales. Resulta que Moisés está con las tablas de la ley. Y ojo, Moisés es el que escribe las segundas tablas, según nos lo dice el Éxodo, después que las hubiera roto en contra de el becerro de oro. Entonces, y luego el bueno de Miguel Ángel, veámosle aquí cómo le pone esas potencias que decimos cuando las potencias son en alguna imagen, pues le pone una especie de cachos, de protuberancias que salen porque ha visto a Dios. Entonces, es muy importante Moisés, que creo que con este Moisés de Miguel Ángel es uno de los más importantes. Tuve la suerte, repito y concluyo la anécdota, que estaban arreglando
San Pietro in Vincoli, es in Vincoli porque están las cadenas abajo en una arqueta, están guardadas las cadenas que supuestamente había tenido que padecer San Pedro. Y entonces tuve que pasar, oh maravilla de las circunstancias, a menos de medio metro, porque había un puente especial y tenía que pasar a menos de medio metro de esta maravilla que es Moisés. Y es que me sentí conmocionado al ver, yo diría más que barbas rastas, como los rastafaris, pero qué maravilla, porque es Moisés el que escribe y es el Moisés el que ve a Dios, que eso es demasiado importante. Por eso, cuando decimos, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Pues el autor del Éxodo es Miguel Ángel. Perdón, Miguel Ángel. Moisés, el autor del Moisés es Miguel Ángel. El autor del Éxodo es Moisés. ¿Qué quiere decir? Pues que es Dios al que ha visto, el que le dice y por lo tanto escribe la ley para su pueblo. Creo que este discurso es importante porque si no nos podemos quedar enredados aquí en torno a una discusión baladí de si lo escribió y no lo escribió. Con lo cual, pues claro, cuando tenga alguno la suerte de ir al nuevo museo que hicieron con las piezas de García Márquez, pues se las llevaron para otro lugar, pero estaba hasta su máquina de escribir y los originales. O sea que García Márquez tecleó en aquella máquina de escribir. Nosotros tenemos nuestro computador, los que tienen, y entonces, pero es totalmente distinto cómo se escribe. Acuérdense, y estamos hablando de momentos muy posteriores. ¿Qué sucede cuando San Pablo escribe las cartas? San Pablo no las escribe de su propio puño y letra, porque no era el modus operandi. Marco Tulio Cicerón, lo decíamos el día pasado, escribe la carta para que le arreglen el baño a su querida Tulia y a su amadísima Tulita. ¿Alguna vez se mancharía los dedos con tinta? Segurísimo que no. Pero son de Marco Tulio Cicerón y son de Pablo. Y entonces en una carta que pone Pablo y dice, esto va de mi mano, Pablo. Esto va de mi mano, Moisés. ¿Y quién es Moisés? Moisés es el vocero de Dios. Tenemos que tener en cuenta que todo eso, pues estamos heredando el contacto de Dios, porque el Éxodo es el contacto de Dios. Es el contacto de Dios que se ha iniciado allá, con Abraham allá en el siglo XVIII probablemente. Se sabe con mucho detalle cuando vivió Hammurabi, y Abraham viviría con Hammurabi, y entonces allá donde estuvo el Papa, que lo veíamos el día pasado, y y Moisés es el que pone por escrito, y Moisés es el pueblo y el pueblo es Moisés. Recuerden, repito, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. En antropología, el pueblo es una persona y una persona es un pueblo. Es demasiado importante. Los agustinos somos Agustín y Agustín somos los agustinos. Entonces, Moisés es el pueblo y el pueblo es Moisés. Bien. Obviamente, este escribir de Miguel Ángel pues se hace a lo largo de muchos siglos, ¿Cuándo fue la epopeya? Pues la epopeya fue mucha epopeya y ponerle muchas cifras creo que se nos queda un tanto cortico. Pero los escritores, y aquí viene donde digo la erudición, que permítanme y disculpen que tenga que hacerlo, pero creo que es necesario para que no se digan tonterías. Y entonces,
a lo largo de los siglos, el pueblo judío fue poniendo por escrito, lo vimos cuando hablamos del Génesis, pero lo mismo del Éxodo, fue poniendo por escrito cuál ha sido la salvación de Dios. Y hay, pongo 4 porque es posible que haya pues más, y para eso hablamos de el estado actual de la ciencia, pero es muy importante el saber que pues la gente que conoce y se adentra en el estudio de los detalles, y de los versos y de las palabras. Por eso cuando a veces uno dice, y es que voy a leer, uy, qué bueno que conozcamos tantas cosas de la Sagrada Escritura. Y podemos decir que hay como 4 fuentes de inspiración. Repito, digo 4 en un estado de la ciencia que puede ser muchísimo más y ni quito ni pongo, sencillamente ponemos para que conozcan y cuando pues tengan que leer cosas de estas, pues digan, claro, se fue escribiendo a lo largo de los siglos, y probablemente quedaría escrito hacia el año 400, podría tener ya una forma parecida a lo que es actualmente. O sea, es que es mucho cuidado, revelación, inspiración. Mi amada Lolita siempre me reforzaría estos conceptos tan necesarios para estar diciendo esta realidad que los autores sagrados van poniendo por escrito lo que el Espíritu Santo inspira y revela. Es muy importante, es muy importante. Dejémosle aquí, pues, a este prohombre, Moisés, salvado de las aguas. ¿Y qué conceptos tienen estas 4 escuelas, por decirlo de alguna manera, que se dan a lo largo de los siglos del pueblo judío? Pues bueno, veremos, cuando estemos hablando de los profetas, tendremos ocasión de hablar de otras cosas que serán muy importantes, muy importantes. Allá por el siglo X, y podemos, algunos autores dicen, pues siglo X, hay una manera de decir de Dios mediante 4 letras que son Yahvé. No me meto en el hebreo porque tengo la humildad de decir que por suerte para mí me enseñaron un poquito y entonces no tengo el compromiso de presumir de lo que no sé. Pero Yahvé, que es el tetragrama divino, Yahvé, es el título que le ponen esos autores en el siglo X. La pronunciación es variopinta y de ahí nacerá, pues allá en el siglo XX, un poquito antes, pero sobre todo en el siglo XX, los testigos de Jehová, porque sabían menos griego que yo, y entonces Yahvé lo traducen por Jehová, porque las letras, las vocales se cambian y las consonantes no. Entonces los testigos de Jehová pues provienen, pues, en origen, pobrecitos, no hay que matar a nadie, pero fue sí, con toda probabilidad, un error de escritura. Y entonces aquí tenemos las 4 letras Jehová, que son las letras, las mismas de Jehová, son Yahvé. Y Yahvé es el nombre de la cercanía de Dios. Y entonces hay toda una escuela
que va escribiendo y pone, es la escuela yavista, la escuela de Yahvé, que pone el nombre de Dios como Dios dice decirlo allá en la zarza ardiendo con Moisés. Y le dice, ¿cómo te llamas? Soy el que soy. Entonces, estas personas que viven en el siglo X, probablemente, que viven en el reino del sur, que es el que quedará, que es el reino de es Judea, es la Judea donde vivirá Jesús. Y entonces tienen una manera de hablar con estas 4 letras de Yahvé, hablan de Dios y se relacionan de él. Y claro, si usted literariamente va a hacer algo, los filósofos tienen que pasar mucho tiempo para que pongan sus conceptos menos prácticos. Y entonces ellos hablan de Dios en su relación y en su cercanía, y la persona de Dios es cercana y su comportamiento es un comportamiento absolutamente humano. ¿Por qué? Porque si no habla, si no somos, si Dios no nos habla como humanos, pues no le entendemos. Y entonces, cuando Dios le revela al modo humano en los conceptos antropológicos del mundo yavista. Es muy importante. Yahvé, escuela yavista, con unos antropomorfismos muy fuertes para entender lo que Dios dice de sí. La pronunciación es muy curiosa porque cuando hablaban de Dios y decían el innombrable, porque es que ustedes lo saben, los que han tenido que leer Carreño, pues uno no se refiere a otra persona así en primera persona, y se dice, oye, tú, ¿cómo estás? De pronto no es tan pertinente. Usted, señor tal, diría Carreño. Y es lo que pasa cuando no se pronuncia Yahvé, porque es el impronunciable. Entonces, una de las escuelas primeras será la escuela yavista en el sur, que escribe llamando a Dios Yahvé. Entonces, mucho en el Génesis hay cosas de yavistas y cosas de eloístas, porque la segunda escuela que habla de Dios será la escuela eloísta. Y la escuela eloísta, aquí tenemos el cómo se escribe Elohim. Curioso, Yahvé quiere decir soy el que soy. Que nosotros los filósofos lo hacemos muy metafísico, lo cual es cierto, porque el estar es lo más cotidiano y es lo más profundamente metafísico. Yo estoy a tu lado. Es cuando una persona ama a la otra y le dice, no temas, mi hijo, mi esposo, esposa, mi amigo, no temas, yo estoy a tu lado. Yahvé. Escuela yavista. Segunda escuela eloísta. Y probablemente escriben en el siglo IX, habíamos dicho que la yavista era en el siglo X, los eloístas escriben en el siglo IX, en el reino del norte, ya que hay unos problemas graves porque el reino del norte va a ser deportado y va a desaparecer, y entonces, qué bueno tener esta escuela que tiene como característica el ser
como menos antropológica. Quiere decir, Dios es no tan humano y cercano, pues como en el texto del Génesis hay unas cosas bellísimas. ¿Cuándo es ya vista? Hombre, y crea y se va a pasear con Adán y Eva. No hace metafísica y dice, era muy íntimo de Dios y Yahvé era compañero y era el inspirador. No, le dice, salía de paseo por el paraíso. Un antropomorfismo tan fuerte. Los que tratan a Dios como Elohim, y Elohim quiere decir el poderoso, es con un poquito más de reverencia, porque es que Dios es el ser supremo y entonces hay un mayor temor, y Elohim es el todopoderoso. No es el yo soy el que soy, no soy el que estoy solamente, sino que soy el poderoso. Elohim, Elohim. Bereshit bara Elohim nehasamai. En el tiempo de crear, Dios creó. Elohim, Elohim. En el tiempo de la creación. Entonces, cuando comienza el Génesis, es eloísta. Y dice, Bereshit bara Elohim nehasamai. En el principio de hacer, Dios hizo, crea, porque es poderoso. Es eloísta, eloísta. Estos dos textos que nacen en el reino del norte y en el reino del sur, con toda probabilidad se unirán hacia el año 400, finales del sexto, en el quinto estaremos ahí. Y entonces, principios del quinto, que va a haber grandes convulsiones, como digo, estamos aquí en Esdras, que estamos en la deportación, lo veremos, hay que recordar, así como fecha tópica, acuérdense que Isaías con toda probabilidad vivió pues muy cercano a este tiempo, Isaías, siglo V más o menos, deportación a Babilonia. Y entonces, en esos momentos, y cuando se vuelve de Babilonia, este Dios al que habían llamado, aquí lo tenemos, el primer nombre, Yahvé, el segundo nombre, Yahvé el que es, el poderoso. Entonces, vueltos del destierro, hay toda una escuela que ya no es en el reino del norte porque ya no existe, y en el reino del sur tiene toda la prepotencia el culto de Jerusalén. Acuérdense, dentro de mucho tiempo, cuando estemos hablando de los 12 apóstoles, pues veremos por qué hay 12 tribus, y lo hemos dicho y lo repetimos, porque había 12 meses en los cuales había que dar culto. Y este grupo al cual vemos aquí podría ser el libro de Esdras, leyendo, porque es tan bonito, cuando Ciro los liberta, este grupo de sacerdotes de Jerusalén, lo dicen en inglés, el Priestly Codex, el código sacerdotal, es con toda probabilidad creado en Jerusalén por los sacerdotes, y hay que recordar siempre, es que siempre me ha parecido tan maravilloso que Dios ha sido tan grande con nosotros, no con su pueblo, y al decir su pueblo pensar en... No, con nosotros que somos su pueblo, porque Dios habló y les habló en Egipto y en Mesopotamia y en todo este mundo maravilloso del Asia, en este mundo en el que
existe la escritura egipcia, la escritura babilónica, cuneiforme, la escritura de los pueblos de la costa. Qué bueno, qué bueno. Los sirios, el alfabeto que va a ser el que dé origen al alfabeto pues griego y al romano, y ahí tenemos a todos estos pueblos del mar. Habría que decir muchas cosas, pero mejor no. Probablemente entonces en el siglo V los sacerdotes de Jerusalén reescriben y toman cosas y le llaman a Dios, lo van poniendo, como ven ustedes, vamos poniendo a Dios como el más lejano. El yavista es el que habla cercano con Dios. El eloísta es el que lo tiene como el poderoso. Y el código sacerdotal, los sacerdotes, será el Shaddai, el omnipotente, el de la altura, el de los ángeles que están lejos, el de la montaña. El de la montaña. Claro, cuando después Jesús suba a la montaña y haga el sermón de la montaña, será el Shaddai. El Shaddai, el que está en la montaña. Qué bueno. Siglo V, sexto, quinto. Bien. Todavía tendremos un cuarto momento de otra escuela, la cual dará su aporte. Dejamos aquí con toda probabilidad al escriba Esdras, el libro de Esdras tan bello, que lee, finge haber encontrado y les da pan de higo. Qué cosa tan deliciosa. Que coman tajadas, que se gocen porque están leyendo la palabra de Dios. Libro de Esdras, por favor. Y tenemos después el Deuteronomio. El Deuteronomio. Allá, en el siglo VII, el Señor es nuestro Dios. Será el título que le darán. El título que en Jerusalén los sumos sacerdotes, y por eso he traído esta pequeña imagen, porque lo que hacen los sacerdotes es una y otra y otra y otra vez cuidar la liturgia. Acuérdense, Sacrosantum Concilium Vaticano II. Y cuando hay gente que tan corticos, ¿y por qué se les ocurrió cambiar? Ay, porque a lo largo de todos los siglos, desde el Antiguo Testamento, hace falta el poner, y aquí en esta imagen en la que vemos a este sumo sacerdote con su efod, cómo está reorganizando el culto. Es el Deuteronomio. En Jerusalén, los sumos sacerdotes vuelven una y otra vez a reorganizar la liturgia. Tan importante, sería tan interesante el acercarnos a cualquier sinagoga para escuchar de los labios de los rabinos cómo ellos intentan y en este momento querrían tener el altar allá donde está la mezquita de la Roca, entonces, y en Al-Aqsa, porque es que porque tenemos que hacer el culto como Dios quiere, y por eso ellos vuelven una y otra vez a Moisés, porque Moisés es el que da, el que escucha, y por eso he querido antes poner esa primera fotografía, cuando vemos a Moisés, que Moisés es el que ve a Dios, el que está de interlocutor con Dios, y por eso lo hemos puesto con aquellos cachos, loado sea el Señor, con aquellas potencias, queda mucho más digno, pero para poner el culto de Dios. Entonces ya tenemos
estas cuatro escuelas que son las que van dando razón y forma a toda esta maravilla que es la Sagrada Escritura. En este momento estamos hablando del Éxodo porque creo que es importante, porque es que decir que entonces que Moisés no es el autor es no decir nada, es decir demasiado poco, porque antropológicamente, lo repito por enésima vez, un pueblo es una persona y una persona es un pueblo. Entonces, así se van escribiendo, se va y esta maravilla que es el poner por escrito mediante las escuelas yavista, allá en el siglo X, la eloísta, allá en el siglo V, en el siglo noveno, ¿y en qué momento fue el Éxodo? Obviamente es anterior a estas realidades. Padre, se silenció el micrófono. ¿Cómo? Aló, aló, aló. Se silenció, ¿ya? Ahora sí, perfecto. Ya, padre. Aló, aló, bien, perfecto. Entonces decíamos que habíamos dicho, pues tenemos que estar siempre volviéndonos y habíamos dicho siglo XVIII, Abraham y... No nos importa. Y sobre todo hay una cosa, que las fechas del Éxodo en el estado actual de la ciencia, y digo en el estado actual de la ciencia, porque alguna vez escuchaba a gente de mucho saber, había sido antes de las últimas revueltas en Egipto, hay un personaje, un gran arqueólogo, y decía, es que en Egipto está excavado menos del 50%, o sea, quiere decir, no sabemos nada, traducción libre. Entonces, ¿cuándo fue? Y entonces, pues es que resulta que tenemos un evento que no sabemos qué, pero sí se sabe que hubo unos pueblos, que los rostros de los pueblos del norte están esculpidos, pero entonces, insisto, para decir que eso fue, ¿cuándo fue? Me parecería pues bastante arriesgado. Si bien es cierto, pues que tenemos que decir algunas de las fechas, pues no sé, en el siglo XIV son expulsados los hicos. ¿Será que sí? Moisés probablemente habría vivido en el siglo XIV. Entonces podemos decir que fue hacia el siglo XIV, sí. Lo cual, y eso lo hablo de labios de un gran sabio en estas cosas, que es el padre Jairo Soto, y recuerdo haberle escuchado en el estado de la ciencia que estaba en aquel momento. Él decía, las tribus probablemente no todas salieron de Egipto, algunas se sumaron en el camino, otras sencillamente cuando ya llegaron a Caná se unieron, lo cual da un arco de tiempo muy importante. Entonces, diciendo que con toda probabilidad, pues allá en el siglo XIV, en el 1300, habría sido el tiempo en el que Moisés había formado habría formado parte
de este movimiento. Y acuérdense que el movimiento de la media luna fértil anda de oriente a occidente y de occidente a oriente. Entonces, ¿y dónde se da? Se da aquí, en lo que ya damos en llamar la península del Sinaí. ¿Por qué? Porque pues es el modo normal de decirlo. Y claro, si están en Egipto y tienen que pasar a Canaán, tienen que pasar por la península del Sinaí, donde ya habíamos visto la mezquita que hay en Santa Catalina de Sinaí, etcétera, etcétera. Probablemente, pues no pasan por abajo, sino que pasarían por donde está actualmente el canal de Suez, que es unas zonas conflictivas. Ahí hay unos lugares que geológicamente son muy complicados porque la falla en la que está el Jordán y el Mar Muerto sigue por el Mar Rojo y se adentra en África hasta el Kilimanjaro. Entonces, ahí hay muchas cosas las cuales pues dejemos de ahí. O sea que fue hacia el siglo XIII, fue en Egipto, aquí tenemos esto es Egipto, lo cual pues es Egipto, es el milagro y el don del Nilo, y de Egipto van hacia el este, pasan por la península del Sinaí y se dirigen a Canaán. Con el problema, claro, que Canaán no está vacía. Y entonces la epopeya del Éxodo y después de los jueces va a ser la epopeya de entrar y tomar posesión. Caná, filisteos, Fenicia, cuántos pueblos que estaban y cuyas culturas son tan maravillosas. Entonces, tenemos que leer siempre que hacemos la lectura, saber que Canaán es un pueblo que los judíos le tienen muy poco cariño, pues porque no se da culto a Yahvé, porque tienen que poner a Yahvé teniendo en cuenta que Yahvé tendrá que purificarse mucho. Entonces, será que vienen de Egipto, milagro del Nilo, pasan por la península del Sinaí y se van a Canaán, Gosén. Aquí, este pueblo que va saliendo en esta maravillosa acuarela, que es una cosa hermosísima. Los pueblos van liberándose, porque el sentido que tiene el éxodo para el pueblo judío es el sentido de liberación. Ya no es un pueblo que está sometido, sino que es un pueblo que está liberado. Este sería como lo más importante, porque la epopeya lo que quiere decir es que el pueblo es liberado. Y la liberación del pueblo va a ser llevada por un gran embajador de Dios, que será Moisés, que será liberado de las aguas, pero esta liberación es la liberación, como luego cuando veamos la vuelta del destierro de Babilonia, no sé por qué esta pintura me parece más de allá, pero es igual, cuando vuelven y dirán, va a ser, ese es Isaías, va a ser un nuevo éxodo. ¿Qué quiere decir? Que Dios sigue liberando a su pueblo. Entonces el sentido y qué es lo que propiamente quiere explicar el éxodo, que Dios libera. ¿Y cuál es el sentido
que entonces tenemos los cristianos, que Dios libera, que es muy importante, que Dios libera en la Eucaristía. Este cuadro de Juan de Juanes es tan dulce y esta participación con ese menorá en esa Pascua judía, tenemos que ser capaces de descubrir que la Pascua de liberación del pueblo que llega a Canaán y que es el pueblo que es liberado de la esclavitud, es liberado, y esa liberación que celebran los judíos, es la celebración de la Pascua, en la cual, como ya lo he dicho muchas veces, y queda siempre tiempo para repetirlo y repetirlo, la Pascua judía es la liberación por un cordero y por la sangre del cordero. Y la Pascua cristiana es la liberación por la sangre del cordero pascual. Este es el Cordero de Dios. Está ahí, en este Juan de Juanes, está Jesús con la hostia en la mano y dice, ese es el Cordero de Dios, que es la palabra de Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este sería, y creo que pues tendríamos, ya no nos da tiempo para entrar en el texto siguiente, que será el Levítico. Y entonces, hacer este pequeño resumen me parece tan importante. Recuerden, la autoría es de Moisés. ¿Y quién es Moisés? El pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Moisés. Con ese concepto antropológico salimos del problema, que es el heredero de Abraham, coetáneo de Hammurabi. Tomando a Dios como Yahvé, como el que es, tomando a Dios como el Elohim, el poderoso, siendo un grupo sacerdotal que busca al Señor de la montaña, el Shaddai, en Jerusalén, restableciendo la nueva ley en la historia desde Egipto hacia Canaán para ser liberados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.